Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Giselle Saures. En breve conoceremos mucho más sobre ella. Mi nombre es Juana Francisca Reyes, el nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con SENASA porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, lo pesan y así sucesivamente toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien de verdad. Estoy aumentando de libra casi todos los meses. Déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA. SENASA, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Giselle Saures, quien es doctora en ciencias médicas. Doctora, un placer tenerla hoy en nuestro programa. Igualmente para mí estar en su programa, sí. doctora Jessica. Doctora, entre todas las áreas de la medicina, las ciencias médicas, ¿a qué se refiere cuando una persona se dedica a esta área? En realidad la ciencia médica abarca muchas áreas, desde luego que tiene que ver con salud. Sí. Yo creo que es más importante que saber cuáles son las especialidades médicas que hay, porque cada vez son disímiles. Sí, claro. En tanto aumenta la tecnología y la ciencia, es saber en qué nivel de atención pueden atender a los pacientes o a las personas, aunque no lleguen a ser pacientes o estar enfermas. Sí. Y en ese sentido me refiero a la dimensión de la promoción, de la prevención, del tratamiento y cuidados continuos o cuidados paliativos, como también le decimos muchas veces, incluido preparar a los pacientes para un momento de un fallecimiento. Yo creo que en todo ese nivel de atención, de alguna manera, todas las áreas que tienen que ver con la ciencia de salud, con las ciencias médicas, debemos intervenir. Entiendo. Vamos a hablar de un tema que, aunque es un poquito engorroso, es necesario hacerlo, que son las terapias de cáncer de pulmón y del cáncer de cabeza y cuello. ¿Cuál es el tipo de comportamiento que tiene generalmente este cáncer, estos dos tipos en las personas? Porque a veces tenemos algunos que le dan una calidad de vida alta, que duran mucho tiempo, que no son tan invasivos, pero estos son dos que de cierta forma se le tiene mucho temor, quizás porque sean más invasivos que los demás. Sí, en primer lugar tiene un denominador común, la aparición del cáncer de pulmón o la aparición de un tumor de cabeza y cuello, que incluye toda la parte que tiene que ver con la respiración, la fonación, y parte superior de la vía digestiva, es decir, la boca, la lengua, la base de lengua. Hay factores de riesgo que determinan la aparición de estos tipos de cáncer. Me refiero al hábito de fumar, o el tabaquismo, como lo quieran decir, y al hábito también de bebidas alcohólicas o el alcoholismo. ¿Sí? Estos dos elementos que tienen que ver con el estilo de vida y que es tan frecuente en nuestros países latinoamericanos, pues es una predisposición importante para la aparición de estos dos tipos de cáncer. Entiendo. Doctora, ¿y cuáles son, generalmente cuando una persona sufre de cáncer de pulmón, cuál sería el tratamiento? Porque a veces tenemos tratamientos quirúrgicos, pero a veces no podemos tener tratamiento quirúrgico. En el tratamiento del pulmón o cabeza y cuello, ¿sí hay una parte quirúrgica o ya tiene que ser de otra forma?
Sí, en ambos tipos de cáncer existe en varios tratamientos. Es decir, las armas terapéuticas que pueden estar disponibles para un paciente va desde la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, que muchos lo denominan los sueritos o los citostáticos. Sí. Esos son los elementos básicos de hace una decena de años que se aplican, y depende mucho de la etapa en que se diagnostique ese paciente. Desafortunadamente, para ambos tipos de tumores, me refiero a tumor de cabeza y cuello o el cáncer de pulmón, alrededor del 70 o el 80% de los pacientes llegan ya en etapa avanzada. Sí. Etapa avanzada que ya no es posible una cirugía para remover completamente ese tumor. Sí. Entonces quedan las otras terapias convencionales, como la radioterapia, la quimioterapia. Son distintas para cada tumor porque, bueno, eso se ha probado por muchos ensayos clínicos. Y entonces hace ya alrededor de una decena de años comienzan a aparecer las terapias dirigidas. Okay. Terapias dirigidas, que es otro armamento terapéutico que tienen los oncólogos para poder tratar a este tipo de tumores. Sí. Las terapias dirigidas, que tienen de diferencia con respecto a la cirugía, la radio, la quimioterapia, sobre todo la radio y la quimioterapia. Bueno, número uno, que es, como mismo dice su nombre, es una terapia que va dirigida a una alteración molecular o una sobreexpresión de alguna parte de ese tumor, ¿no? que se estudia a nivel del microscopio o por técnicas específicas que existen. Y eso, bueno, ha dado lugar que si por una parte esa lesión o esa alteración molecular, genética que se ha descubierto, se sabe que tiene un pronóstico desafortunado, un mal pronóstico. Si yo tengo una terapia sobre él, puedo revertir ese mal pronóstico que tiene. Entiendo. Y entonces estamos hablando de una tercera terapia, es decir, sería la terapia dirigida. Pero un poquito más acá, y ha sido desde el año 2013, se denominó por el boom de los tratamientos para cáncer, tiene que ver con la inmunoterapia. Entiendo. Entonces, ¿qué viene a ser la inmunoterapia distinta? A la cirugía, a la radio, a la quimio y incluso a la propia terapia dirigida. Sí. Bueno, entonces esta terapia no va directamente al tumor, sino que va dirigida al sistema inmunológico. Entiendo. Un sistema inmunológico que está endeble en un paciente ya enfermo, que no es capaz de reconocer que tiene un tumor y que hay que luchar sobre él. Entonces las inmunoterapias hacen que ese sistema inmunológico del propio paciente despierte de alguna manera y pueda atacar ese tumor a través de sus células especializadas del sistema inmunológico. Entiendo. Dígase los anticuerpos, dígase los linfocitos, lo que sea. Y sobre eso va las nuevas terapias que hemos traído acá en la República Dominicana. Sí, doctora, y ahora mismito en la República Dominicana están siendo terapias que son introductorias, o ya algunos doctores han venido manejándolas. Este es el inicio. Este es el inicio, sí. Este es el inicio de la introducción de estos nuevos medicamentos. Entiendo. Toda vez que ya se obtuvo el registro sanitario de ambos. Entiendo. Y esto viene a desplazar de cierta forma lo que llamamos o lo que conocemos generalmente cuando estamos tratando el cáncer, la quimioterapia, que siempre hablamos, si no te mata el cáncer, te mata la quimioterapia. Sí. De cierta forma viene a desplazarlo para dar un tratamiento que mejore la calidad del paciente. Su pregunta es interesante. Sí. A este justo momento no es posible para estas moléculas que estamos hablando, para estos medicamentos, sustituir lo que ya viene dado como tratamiento convencional. Entiendo. Si estamos hablando de inmunoterapias que van en adición a lo que se usa en los protocolos de tratamiento. Entiendo. Esa es nuestra aspiración, esa es nuestra apuesta al final, porque ya se conocen que hay otras inmunoterapias que sí solas pueden resolver, sobre todo eso, el momento de la calidad de vida, mejora la calidad de vida con un aumento de la vida, de la supervivencia, porque no es solamente dar más vida en cuanto a números, sino darla con calidad de vida, que es un aspecto importante en la oncología. Sí, y estas terapias nuevas, ¿van dirigidas a todo tipo de cáncer o a algunos en específico? Otra pregunta interesante.
decir, la inmunoterapia, como todo producto novedoso, hay muchos años de estudio, que viene dado desde estudios de laboratorios, con animales. Todavía no podemos prescindir de los animales, modelos animales adaptados de cierta manera al tipo de tumor que ocurre en los humanos, y después viene todo el desarrollo clínico. Estamos hablando de 2 productos que tienen 20 años de desarrollo clínico y continuamos investigándolo. Pero bueno, al punto que usted preguntaba, es decir, Symavax EGF, que es uno de los productos, que es la vacuna terapéutica, tiene una indicación de registro para cáncer de pulmón avanzado. Entiendo. Un tipo de cáncer de pulmón también, no es para todo tipo de cáncer de pulmón. En este caso estamos hablando del cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es el 80% de todos los cánceres de pulmón. Así que estamos hablando de un tipo de cáncer bastante frecuente dentro del cáncer de pulmón. Tiene otras condiciones también, pero unas condiciones que ya el oncólogo, que es el especialista que va a prescribir el medicamento, es el que debe tener en cuenta, porque también debe tener una respuesta a esa primera línea de quimioterapia que se le aplica al paciente, y además tiene como otra condición la medición de la concentración del EGF. ¿A qué se refiere con el EGF? Sí, el EGF es un marcador que está circulando en sangre. Desde el punto de vista inmunológico le decimos ligando. Para el público general podemos estar hablando como mensajero, como si fuera una hormona. De hecho es como una hormona, que es la que hace que ese tumor, a través del receptor, se estimule, se active y desencadene todos los procesos que tienen que ver con el aumento descontrolado que tiene un tumor. Entiendo. Dicho de forma general, ocurren más cosas, pero bueno, esa es la base de todo. Entonces, esta vacuna es capaz de captar, toda vez que se aplica al paciente desarrolla una respuesta inmunológica en forma de anticuerpos. Eso nos ayuda un poco en las vacunas de COVID, porque ya las personas están relacionadas con el argot de qué hace un título anticuerpo, qué cosa quiere decir inmunogenicidad. Exacto. Y entonces es un poco parecido así, por eso es que es una vacuna, porque levanta una respuesta inmunológica en un paciente ya enfermo. Es la diferencia que tiene con la vacuna para prevenir una infección. Toda vez que se levante esa respuesta inmunológica en forma de títulos anticuerpos, esos anticuerpos son capaces de captar el factor de crecimiento epidérmico que circula a través de la sangre. Entiendo. Entonces lo que hacemos es una medición muy simple, es como una extracción de sangre mínima, 2 microlitros de sangre, lo único que necesitamos, bien pequeñito. Y se mide la concentración del EGF, porque se sabe que una concentración de EGF alta tiene un mal pronóstico para el paciente, pero si ese paciente recibe el medicamento, pues ese mal pronóstico se puede revertir, que era lo que yo estaba diciendo anteriormente. Entiendo. Sí, es la posibilidad que nos da también este tipo de inmunoterapia. Sí. Y la traducción clínica de esa respuesta inmunológica, de esa captación del EGF, que inmediatamente se reduce en la concentración de sangre, pues la traducción clínica efectivamente es detiene el progreso del tumor, aumenta la supervivencia y mejora la calidad de vida. Sí, porque su cuerpo va a estar defendiéndose constantemente por producto de la vacuna, doctora, pero lo más importante, entramos al tema de la vacuna antes de, pero ¿de dónde surge esta vacuna, la Symavax? O sea, ¿cuál fue su origen? Porque me imagino que usted viene recorriendo todo ese camino. Bueno, ya la vacuna estaba antes de que llegara al Centro de Inmunología Molecular. Y hay anécdotas muy simpáticas porque nosotros tenemos alrededor del mundo muchas colaboraciones internacionales. Me imagino que sí. Y entonces tenemos así una anécdota simpática cuando comenzaron las colaboraciones con el Roswell Park Cancer Institute en Estados Unidos, que los mismos investigadores dicen, ¿cómo a nosotros no se nos ocurrió antes? Exactamente. Algo así. Sí. Resulta ser que
la vía de señalización del receptor del factor de crecimiento epidérmico y el propio ligando o hormona, como lo querramos decir, factor de crecimiento epidérmico, que no es el único que activa el receptor, pero bueno, es uno de los más importantes. Hay mucha literatura dándole la validez que tiene esto para el desarrollo del cáncer, la progresión y la agresividad del cáncer. Entiendo. Entonces, no fue solo del Centro de Inmunología Molecular, otros investigadores en el mundo pusieron foco sobre ese receptor. Sí. De hecho, hay anticuerpos monoclonales también que van dirigidos a este mismo objetivo inmunológico o del tumor, como querramos decirlo. Sí. Y nosotros desarrollamos también una forma, yo creo que una de las cosas que influyó, eso es a mi modo de ver personal, no Sí, claro. a veces el tiempo no da para uno saber por qué fue, es una pregunta interesante. Sí. Es precisamente la experiencia sobre vacunas que hay en Cuba. Sí. Hay otros centros que trabajan vacunas profilácticas, y un poco que eso también se apodera del intercambio entre científicos. Sí, claro. ¿Y por qué no hacer una vacuna contra esto? Y pienso que por allí se va fue un poco por qué surgió como vacuna terapéutica. ¿Y cuáles fueron los resultados que fueron obteniendo a través del tiempo con las pruebas? Porque así como lo mencionó, tiene muchísimo tiempo estudiando, entonces era como que un logro, otro logro. ¿Cómo fue ese trayecto? Sí, los inicios desde luego tienen que ver sobre todo buscando, porque si estamos hablando que el factor de crecimiento epidérmico lo tenemos todos, porque es necesario para las células normales, las células de origen epitelial, es decir, nuestra piel necesita factor de crecimiento epidérmico, nuestras mucosas, la boca, la nariz y otras mucosas necesitan factor de crecimiento epidérmico para sobrevivir, para mantener una maduración celular normal. Sí. No es grandes cantidades, pero sí una para sobrevivir. Eso es un aspecto importante. Pero bueno, a lo que venía. Sí. Como en el tumor está descontrolado, yo no puedo administrar factor de crecimiento epidérmico solo, porque el organismo inmediatamente va a decir, entre comillas, ¿no? El sistema inmunológico, tengo más factor de crecimiento epidérmico que el que necesito. Sí. Indiscutiblemente en el tumor hay otras cosas, pero bueno, no va a pasar nada, no voy a crear ninguna respuesta inmune. Yo necesito hacer un constructo, hacer una fórmula de vacuna que me permita que el sistema inmunológico lo detecte como que no es de él. Entonces, allí se hicieron muchos estudios clínicos buscando proteínas que se pudieran conjugar con el factor de crecimiento epidérmico. Entiendo. Para no hacer la historia larga, hoy la formulación, la que está registrada, la que después se hicieron todos los estudios de confirmación de eficacia, tiene una proteína recombinante derivada de la Neisseria meningitidis. Okay. Enseguida se van a poner en ¿qué es Neisseria meningitidis? Porque bueno, es una proteína de una bacteria que es la que provoca la meningococcemia o la meningitis. Entonces, esta parte de esa bacteria también se puede recrear en el laboratorio y se hace una proteína recombinante y se conjuga, se acopla, por decirlo más común, con el factor de crecimiento epidérmico. Allí ya teníamos una fórmula bastante buena, pero eso no es suficiente para crear una vacuna para cáncer. Se necesitan otras cosas también en esa formulación. Entiendo. Y ahí entonces en el decursar de los ensayos clínicos apareció un adyuvante, que es como se llama, oleoso. Y en el caso de esta vacuna se llama Montanide ICA-VG, porque es de origen vegetal. En un momento fue de origen animal, y bueno, también para quitarnos todos los rollos de riesgo que trae contraer una formulación que tiene algún contenido animal, pues eso se modificó. Y se pasó a un adyuvante oleoso de origen vegetal. Entiendo. Que este es el que le ofrece a esa fórmula de estas dos proteínas recombinantes pues la posibilidad de mantenerse en el tiempo con esas características de inmunogenicidad. Entiendo.
Entonces ya tenemos la fórmula. Exacto. La fórmula tenemos de una quien me vacuna, ayuda a sanar, de una tenemos vacuna el vehículo terapéutica. que me permite mantenerlo y tenemos Muy quien me bien. permite mantenerlo a través del tiempo. Muy bien, es así. Entendí perfectamente. Es así. Doctora, ¿cuáles han sido los resultados que han tenido en todas estas pruebas que ya la han llevado a esta etapa donde ya tienen el producto? Sí, bueno, desde luego se impuso Sí. un ensayo clínico grande, Ujú. un ensayo clínico que hicimos en 20 hospitales de Cuba. Sí, Es un ensayo clínico largo, duró como 7 u 8 años. bastante tiempo. Sí, Ujú. porque uno no tiene todos los pacientes de una sola vez. Y gracias uno a Dios tiene que ir la población me incluyendo imagino que no es tan con grande. las características que tiene un ensayo clínico, un ensayo Sí. clínico controlado. ¿Qué quiere decir eso? Hay una parte de los pacientes que reciben la vacuna y otra parte de los pacientes pues no reciben la vacuna, Sí. reciben otro tipo. De todas formas, los dos recibieron los mismos tratamientos. Es decir, fueron siempre pacientes con cáncer de pulmón avanzado, que habían recibido su primera línea de quimioterapia Ujú. con alguna respuesta o enfermedad estable. Es decir, puede ser que el tumor no se pusiera más pequeño, pero estaba estable. Ujú. Se les aplicó la vacuna a un grupo de ellos y el otro se quedó en observación. Entonces, le estoy hablando de un estudio de hace unos cuantos años. Sí. Y entonces ese estudio dio como resultado un aumento significativo de la supervivencia. Okay. Estamos hablando de meses. Bueno, en cáncer de pulmón en ese momento estábamos hablando de meses. Sí. Es decir, el grupo que no recibió la vacuna fue alrededor de 12 meses y en el grupo que recibió la vacuna pues superó en 4 meses la Ok. supervivencia, es decir, Sí. 16 meses. Sí. Pero hay una cosa interesante que también vimos en el curso de ese estudio clínico y es precisamente la medición de la concentración del EGF. Okay. Ahí nos dimos cuenta que el nivel de concentración del EGF también marca pautas para el pronóstico. ¿Y qué pasa entonces cuando los pacientes con alta concentración del EGF recibieron la vacuna versus o en comparación con el que no lo recibió? Ujú. Bueno, pues las curvas, nosotros hablamos así en el argot oncológico, las curvas no son más que los tiempos acumulados de supervivencia para todo el grupo que recibió la vacuna en comparación con el que no la recibió. Sí, claro. Ajá. Entonces, para seguir el ritmo, Sí. los que tenían un valor de corte por encima de 870 picogramos por mililitro, porque así es como se mide Ujú. en la concentración del EGF, pues superaron la supervivencia Ujú. en comparación con los controles, con esa misma condición de alta concentración del EGF. Sí. Y aquí la diferencia fue mayor y por tanto el beneficio clínico. Estamos hablando de una diferencia de 6 meses, 6,6 meses, casi 7 meses. Sí. Y lo más interesante, pudimos hablar entonces de tasa de supervivencia 5 años. El 23% de los pacientes se encontraban vivos a 5 años. En el grupo control, 0. Que es Wow. lo esperado para ese Sí. tipo de paciente con cáncer de pulmón avanzado. Ujú. De manera que estamos hablando de una vacuna, de una inmunoterapia activa, Sí. que en los resultados son bastante comparables con otras inmunoterapias que existen también disponibles para los pacientes de cáncer de pulmón. Sí. Aquí la idea no es sustituir a nadie, yo creo que eso es importante. Aquí le deja ayudar todos los al productos paciente. son buenos, todos los productos tienen un perfil de seguridad como son, de hecho este es muy seguro. Ujú. Por ser efectivamente este tipo de vacuna con esta formulación, y la idea es tener otra alternativa terapéutica, otra condición que el médico puede sugerirle a su paciente. Sí, claro. Y el paciente participar del tratamiento también, porque creo que eso es importante, que a la altura que estamos con la instrucción y las tecnologías y las redes, cada vez las personas pueden apreciar más su conocimiento y, ¿por qué no?, también participar del tratamiento. Sí. Y decidir con su médico, que desde luego es el que mejor le puede orientar, pero es muy bueno decir, bueno, usted tiene un cáncer, esa es la mala noticia, pero yo le puedo ofrecer varios tratamientos y vamos entre los dos a decidir qué es lo mejor para usted y para su familia también. Sí. Doctora, aquí sabemos que este programa no solamente lo miran los doctores, que hay una población que lo está mirando y posiblemente esté padeciendo lastimosamente de esto. ¿Cuáles serían los criterios que como paciente debería interiorizar para decir, bueno, déjame proponerle a mi doctor esta vacuna
Y también sobre la marcha, ¿cómo se utiliza? ¿Es una dosis, Sí. varias dosis? Porque ahora mismo yo me imagino que esa persona tiene que estar pasándole 1000 preguntas por la cabeza. Sí, claro, siempre los tratamientos novedosos sucede eso. Exacto. Yo creo que es fundamental Ujú. que haya un intercambio con su médico. Sí, Porque mire cuántas cosas yo le he hablado, condiciones que necesita, recibe quimioterapia, debe Sí. tener al menos una enfermedad estable o alguna respuesta a esa quimioterapia. Hay que medirle la concentración del EGF. sí. Pero hay otras cosillas, sí, vamos a decirlo así, Tienen su importantes protocolo. en cáncer de pulmón y prácticamente para cualquier tipo de cáncer. Ujú. Sí, ya cuando uno habla de cáncer nos damos cuenta que no es una única enfermedad. Sí. Ni siquiera dentro del cáncer de pulmón. Hay muchos tipos de cáncer de pulmón. Y eso viene dado por huellas y alteraciones moleculares. Ujú. Y eso es el médico que también lo va a buscar y lo va a decir, porque son otros exámenes que son importantes. No es para alargar el tratamiento, es que de esos exámenes depende el pronóstico y la decisión que va a tomar ese médico con su paciente para saber qué es lo mejor que le va a convenir. Ujú. Porque como ya lo hablé, hay moléculas, es decir, hay alteraciones moleculares, cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, cualquier tipo de cáncer. Sí. Tenemos terapias dirigidas y tenemos inmunoterapias y para cada una de ellas hay una serie de evaluaciones Ujú. a priori, de base, antes de recibir, que son las que nos dan la idea de que sí, vale la pena usarlos. Entiendo. Ajá. Y cada una tiene siempre un grupo comparador. Perdón. Ujú. Puede ser con otras terapias o no. Cada vez se nos hace más complejo los ensayos clínicos. Sí. Yo creo que por eso ya la comunidad oncológica se ha dado cuenta que los ensayos pragmáticos, que es como ahora se manejan, pueden ayudar y adelantar los tiempos. Ujú. Después de la COVID nos dimos cuenta, todos los investigadores, todos los que nos dedicamos a la ciencia, Sí, claro. al desarrollo de la investigación clínica, que no nos podemos pasar 15 años investigando Ujú. un producto para que llegue. A En la 15 años, población. ¿cuántos pacientes están esperando por ese producto? Exacto. Entonces hay maneras más dinámicas de hacer investigación clínica. Ujú. Y una de las propuestas tienen que ver con eso, con ensayos pragmáticos. ¿Qué Ujú. quiere decir esto? ¿No? Porque un poco Sí. un ensayo pragmático es un poco buscar la flexibilidad de los criterios de inclusión sin dejar que cumplan con las buenas prácticas, ¿sí? Porque sí hay que cumplir con la ética, con Sí, todas claro. las condiciones. ¿Y en qué va la flexibilidad? Para poner un ejemplo muy claro, las personas o los pacientes que participan del ensayo clínico, ese famoso ensayo clínico, no son la realidad muchas veces, es decir, aunque tengan una enfermedad, son las personas quizás más jóvenes, Ujú. muchas veces se excluyen las personas que tienen más de 70 años o las personas que tienen una capacidad funcional, ¿cómo pudiéramos decir esto para el público general? Es decir, que no son capaces de valerse por sí solos, Ujú. ya la condición de la enfermedad lo ha tomado mucho. Sí. Entonces, generalmente ese tipo de paciente no entra en un ensayo clínico. Entiendo. ¿Por qué? No es porque no queramos, es porque uno trata de que haya la mínima cantidad de variables que dispersen ese resultado. Entiendo. Y uno un poco que trata de que todos sean parecidos. Ujú. Ajá. Que tengan su perfil Ajá. parecido. Pero uno como médico sabe que esa no es la realidad, Ujú. que la realidad es otra. Sí. Que el que llega a nuestra consulta es ese abuelito de 70 años con una enfermedad renal, o es hipertenso, o es diabético, y que además del cáncer toma muchísimos medicamentos. Exactamente. Entonces un poco que hay que adaptar a la realidad la investigación clínica Entiendo. para poder adelantar tiempos. Ujú. Es un reto importante que tenemos los investigadores, los oncólogos sí. y también los pacientes, ¿sí? Claro, claro. Para darle lo mejor. Sí. Entonces, por ese camino va la ciencia ahora, a hacer Sí. estudios de este tipo. Incluso ya la agencia reguladora de Estados Unidos está proclamando un tipo de regulación nueva que tiene que ver con este tipo de estudio, Sí. distinto al que veníamos haciendo, bueno, de 40 años detrás. Entiendo. Doctora, lamentablemente debemos ir a la pausa. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, me quedé con la pregunta de la vacuna. ¿Cuántas veces es necesaria colocársela a un paciente para que funcione? Ajá, sí, Symavax CGF tiene una fase de inducción. Okay. Es la manera que hablamos sí, mucho tranquila. como inmunólogos, ¿no? Sí. Es una aplicación cada 14 días, Okay. 4 aplicaciones, es decir, Okay. estamos hablando de alrededor de 2 meses y tanto, esa fase de inducción, y después debe continuar un mantenimiento. Mantenimiento es una vez al mes, cada 28 días. Okay. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca una progresión o alguna intolerancia que el paciente no la quiera recibir. Okay. Pero es un producto que se administra de forma intramuscular. Hay una característica simpática porque no va por un solo deltoide, ¿no? Se pone los dos deltoides y en los dos glúteos, es decir, tiene 4 administraciones. O sea, usted le está diciendo a la población que tendrá 4 pullones ahora mismo. Exactamente, pero bueno, le podemos garantizar que no es dolorosa, más allá de lo que puede aplicarse en este tipo de producto como vacuna. Sí. Y también nos hacen mucho, ahora viene la pregunta obligada, ¿pero por qué 4 sitios? ¿No? ¿Por qué no puede ser uno? ¿No? Y ya, uno solo, no me haga pincharme en tantos lados, o no nos haga. El caso es que, bueno, primero es una concentración, es 1,2 mililitros en cada parte que se le pone. Entonces ya como nos pasamos de la cantidad prudente que debe administrarse a nivel intramuscular, por esa razón se subdivide esa aplicación. Entiendo. Y lo otro es que, bueno, intentar, la apuesta es poder estimular varios puntos del sistema inmunológico a la misma vez. Interesante. Y por ahí va. Sí, muy interesante, doctora. Pero así como hablamos de la vacuna, está Vidacin. ¿En qué consiste Vidacin, doctora? Interesante también, otro producto muy interesante. Va por la misma vía del sistema del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Es decir, estamos hablando de 2 inmunoterapias que la vacuna va a restar el factor de crecimiento epidérmico que está en la sangre. Sí. Y este otro producto es un anticuerpo monoclonal. Okay. Ya quizás muchos televidentes seguro han oído hablar de anticuerpos monoclonales, porque ese es el boom en la oncología hoy, sobre todo los que van a modificar el sistema inmunológico. Creo que la población lo conoce más como unas vitaminas nuevas que le están dando a los pacientes. Sí, bueno, no es vitamina. Es un producto, son moléculas grandes, moléculas que se obtienen por varias desarrollos de laboratorio. Este en particular es un anticuerpo monoclonal humanizado. Okay. Porque tiene unas partes, no vamos a caer en el detalle, que viene de procedencia murina, procedencia de ratón. Okay. Es así como se habla en el laboratorio, se ha usado
Por poner algunos ejemplos, es decir, el cetuximab, el cetuximab no, quería referirme al rituximab, el que se utiliza para los linfomas. Okay. Ajá, es un anticuerpo quimérico. Ajá, tiene la quimera, porque es una quimera, la mitad es de origen murino de ratón y la mitad de origen humano. Entiendo. Esto, en la evolución del desarrollo de los anticuerpos monoclonales, pues bueno, apareció el humanizado. Vidacin es un anticuerpo monoclonal humanizado. Entiendo. Ajá. Y entonces, ¿por qué hay que dejar esas partes de ratón? Porque puede ser preocupante también, pero porque me van a poner un pedazo de ratón, no, nada que ver. Es que justamente en el laboratorio, esas pequeñas partes que derivan de ratón son las que le dan la afinidad para pegarse al receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y el resto de la estructura del anticuerpo es de origen humano, que es la que tiene la función efectora. ¿Qué quiero decir cuando digo función efectora? Esa función de, con las antenitas, por decirlo de alguna manera, se pega al receptor y el resto es el que va a desencadenar todos los demás procesos. Por ejemplo, se va a inactivar el receptor del factor de crecimiento epidérmico y con eso se inactiva toda la cascada de señales que ocurre dentro de las células. Traduciendo esto quiere decir que se va deteniendo el proceso anárquico de proliferación de esas células, dejan de formarse nuevos vasos sanguíneos que alimentan al tumor. entiendo. Decrece también todo el estímulo de la formación de otras proteínas que tienen que ver también con la proliferación celular. Muchas veces también este receptor, cuando no está bloqueado por este anticuerpo o por otros también que existen, pero bueno, estamos hablando en este momento de Vidacin, tiene que ver también con la resistencia a la radioterapia y la quimioterapia. O sea que defiende el cuerpo de todos los ataques que pueda tener la misma Exacto, enfermedad, no solamente el tumor, sino lo que pueda provocar los efectos secundarios de las otras terapias. Así es, entiendo. es la idea. Y por otra parte también es capaz de activar el sistema inmunológico con linfocitos específicos contra el receptor. Entiendo. Es decir, estamos frente a un medicamento que es una terapia dirigida porque va al receptor del EGF, pero también es una inmunoterapia porque activa linfocitos que son del sistema inmune para actuar sobre ese mismo receptor. Doctora, pero con esta inmunoterapia puede decirse que de cierta forma para el crecimiento del tumor o para una posible metástasis o proliferación del tumor, más o menos. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Nosotros tenemos estudios de laboratorios en pacientes, tomas antes y después, no solamente desde el punto de vista del tumor en sí, sino por imágenes de resonancia magnética y podemos ver cómo el tumor decrece, disminuye de tamaño. Entiendo. En ocasiones no vemos esa reducción importante del tumor. Y hay que esperar un tiempito más, es decir, cuando hablo tiempito más quiere decir que el paciente comienza a ponerse el producto, pero los efectos del tratamiento no se ven de inmediato. No ocurre como en la quimioterapia o la radioterapia, que en un mes se puede ver que hay una disminución del volumen tumoral importante. Y esto tiene que ver, es muy interesante, porque las inmunoterapias, como ponen también a activar el sistema inmunológico, en ocasiones lo que uno ve por la imagen no es en realidad una progresión del tumor, es que hay una inflamación importante alrededor del tumor. Entiendo. Y para eso, desde luego, hay ya cada vez mediciones, clasificaciones, para poder darle entendimiento y explicación. Yo estoy viendo una progresión, estoy poniéndole un medicamento, vamos a esperar un poco más, ya eso está establecido, para qué tiempo es, y determinar el médico, decir, bueno, voy a continuar la terapia, y así ha sucedido. Después realmente se ve una disminución importante del volumen tumoral. Entonces, volviendo al punto, ¿podemos disminuir el tumor? Sí, la respuesta es sí. El tumor puede quedar estable, pero allí hay un contexto importante desde el punto de vista inmunológico que tiene el tumor preso, por decirlo de alguna manera. Para que pueda entender el público en general. Y para eso, bueno, también se hacen mediciones de metabolitos que nos ayudan a entender si el tumor no crece, el tumor no disminuye, ¿qué pasa allí? Pero el tumor está tranquilo.
no hay progresión. Se detuvo la progresión. Que al fin es una de las primeras finalidades que se busca con todas las terapias. En alguna manera sí. Sí. Es así. Sí. Y me imagino que al parar el desarrollo es más fácil tratarlo. Sí. Aquí lo que usted anteriormente me preguntaba, si era una terapia sustitutiva, y no, aquí sí, lo interesante de este monoclonal que se aplica en combinación con la radioterapia o en combinación con la quimioterapia y potencializa la acción de la radioterapia y la quimioterapia, o las dos, porque hay tipos de tumores que se utiliza la radio y la quimio de forma concurrente, concomitante. Doctor, ¿y para cuáles tumores estaría indicado el Vidacin? Sí, es decir, tiene varias indicaciones, también validada por mucho estudio clínico detrás. La primera indicación es para pacientes con tumores avanzados de cabeza y cuello, en combinación con quimio o quimioradio o radioterapia, la terapia que vaya a recibir el paciente. Siempre debe ser un paciente de diagnóstico reciente, de nuevo diagnóstico, en etapa avanzada también. Entiendo. Esa es la primera indicación. La segunda indicación es para carcinoma, es decir, para pacientes con carcinoma de esófago localmente avanzado o metastásico. La tercera indicación es en cáncer de páncreas, localmente avanzado y metastásico. Y cuarta y quinta indicación, aunque son tumores parecidos, tienen cierta diferencia porque nos referimos a un tipo de tumor cerebral muy agresivo, que son los gliomas de alto grado de malignidad en pacientes adultos, toda vez que eso sí generalmente tienen una cirugía antes porque hay que disminuir el volumen, el lugar donde está localizado, y recibe radio o radioquimio. Y ahí entonces va el monoclonal en adultos. Pero hay una data interesantísima en niños también, ensayos clínicos, y desde luego también en el mundo real. Y es precisamente en tumores gliales de alto grado de malignidad, pero en este caso en edades pediátricas. En los infantes. Entonces allí tendríamos esas 5 indicaciones. Sí. ¿Y cuáles serían, aparte de cuáles han sido los resultados que han tenido a través de las pruebas con este medicamento? En todos son diferentes, porque todos son tumores agresivos, todos son tumores Estoy avanzados. viendo que no solamente son agresivos, sino que tienen estamos en etapa metastásica también, lo cual pudieran tener metástasis también, metástasis a distancia, que son de muy difícil manejo. Claro. Sí, es importante hablar en términos de en cuanto mejora la supervivencia en un paciente de tumor, con un tumor de cabeza y cuello, varía en la localización, pero de forma general estamos hablando que el 50% de los pacientes están vivos a 5 años, sobre el 30% de los controles que recibieron solamente quimio y radioterapia. Lo interesante es que estos estudios los hemos hecho en varios países, es decir, no solamente en Cuba, de manera que tenemos población tratada bajo ensayos clínicos en muchos países de Asia también, sobre todo en la India. Hicimos también colaboración internacional con una empresa en la India, en China también. En China hay un tipo de tumor que muchas veces no se incluye dentro de los tumores de cabeza y cuello, que son los tumores nasofaríngeos específicos. En toda el Asia hay una alta incidencia de este tipo de tumor porque deriva de una epidemia del Epstein-Barr sobre todo, y de alguna manera nuestra población es bastante mezclada, es decir, en cuanto a etnia, no es un tumor frecuente, pero pudiera aparecer. Pero bueno, volviendo al tema, en este caso ellos tienen esa indicación, particularmente para la República Dominicana. La indicación es justa para tumores avanzados de cabeza y cuello. Entiendo. Entonces, eso es el alcance que puede tener este producto, combinado con radioterapia o quimio y radioterapia, 50% de pacientes vivos a 5 años con calidad de vida. Entiendo. Si hablamos de tumores de esófago, aquí las distancias, el beneficio clínico o la relevancia no es tan grande. Hay que recordar también que en el caso de los tumores de esófago hay un compromiso importante de la posibilidad de la deglución, y eso hace que se complejice mucho el tratamiento, porque el paciente hay que ponerle una sonda nasogástrica, porque ya de entrada puede estar desnutrido, y las diferencias no las vemos tan marcadas, pero sí estamos hablando aquí que pueden ser entre 16 y 18 meses
de supervivencia, si sobrepasa el año, en comparación con 12, con 13 meses de supervivencia para el grupo que no recibe el monoclonal y solo recibe radioterapia y quimioterapia. En esófago también hemos hecho estudios en Cuba, hemos hecho estudios en Brasil. Hay muchos estudios también en todas las colaboraciones que tenemos en todo el Asia Sur, China, India, también hay mucha literatura sobre eso y bueno, esos son los resultados de tumores de esófago. Nos quedaría páncreas, para ya terminar todas las vías digestivas. Páncreas, todos sabemos que es un tumor altamente letal, es un tumor que el paciente que se diagnostica también en etapa avanzada. Y las alternativas terapéuticas son bastante limitadas. En el caso particular del nimotuzumab se ha evaluado en 2 estudios grandes. Uno se realizó en Alemania, el otro se realizó en China. Desde luego también en nuestro país, en Cuba, tenemos estudios clínicos, pero esos han sido los estudios pivotes o los estudios fundamentales para sostener la decisión del registro sanitario en esta indicación. De hecho, tenemos también una designación de medicamento huérfano otorgado por la FDA y la agencia europea, la EMA, y lo cual admite que existan programas de acceso para pacientes de estas regiones y se hagan también investigación clínica. Es decir, tienen acceso y por un lado y por otro lado pues continúan los ensayos clínicos. Aquí hemos tenido diferencias porque el primer estudio que se hizo en Alemania, también comparado, se combinó nimotuzumab con gencitabina. Gencitabina, que sigue siendo una terapia estándar, hay varias, pero bueno, es una de las mejores toleradas para el paciente. Aquí las diferencias fueron alrededor de casi 3 meses de diferencia entre uno y otro. Estamos hablando de meses, no estamos hablando tampoco de años como está en cabeza y cuello, pero eso es lo que sucede tristemente en un carcinoma de páncreas. Y lo interesante acá es que hay un grupo de participantes del ensayo clínico que se les midió una molécula que es el CARRAS, bueno, no hay otra manera de decirlo, tranquila. Y que tiene que ver mucho, podemos decir que es alteraciones que definen el pronóstico. Entonces resulta que cuando no está mutado, cuando no está alterado, nimotuzumab como anticuerpo monoclonal dirigido al receptor de factor de crecimiento epidérmico, pues funciona mejor, al receptor de factor de crecimiento epidérmico, funciona mejor. Y justamente en este tipo y condición de pacientes es donde vemos los mejores beneficios. Entiendo. Beneficios que pueden sobrepasar el año, con calidad de vida, que es lo importante. El estudio realizado en China, el estudio se llama Notable, bueno, sí le pusieron Notable por el resultado, fue uno de los resultados, bueno, se le denomina Best for ASCO, fue presentado en el congreso más importante de oncología, que se celebra siempre todos los años en Estados Unidos, y fue una de las presentaciones más valoradas del año 2022, es decir, del año pasado. Esperemos bueno, este año poder mostrarles otros resultados. Doctora, ¿y cómo sería el uso de este medicamento para un paciente? ¿Qué representa? ¿El uso de pastillas cada cierto tiempo? Más o menos, ¿cómo sería? Hay el punto, es decir, los monoclonales hasta ahora, el tratamiento pasa por una infusión, es decir, es intravenoso. Vienen en bulbos que se diluyen en solución salina, en no sé cómo le dirán acá, suero. Un suero y se administra en una infusión rápida. Alrededor de 30 minutos. No requiere hospitalización, es importante. Es ambulatorio. Puede ser en una sala de quimioterapia convencional. Me refiero quimioterapia ambulatoria, no sé cómo le dirán acá. Sí, ambulatorio, pero justo. Es así. Lo que sí es importante es que se usa en combinación con radioterapia y quimioterapia. Según las indicaciones de las cuales ya yo he hablado. Pero bueno, la administración del producto no requiere una hospitalización, no requiere premedicación. No obstante, siempre nosotros respetamos las decisiones de los procedimientos de enfermería que tiene cada hospital. Y si desea una premedicación lo puede hacer, pero nosotros no usamos premedicación. Entiendo. Es decir, de manera que no vamos adicionándole valor de costo a todo lo que pueda tener la administración del producto. Igual tiene una fase de inducción
Ajustada al tiempo de la radioterapia, en el caso que se use radioterapia, entre 6 y 7 semanas, y después un mantenimiento, que es cada 15 días. Entiendo. Ajá. Doctora, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero yo me imagino que ahora mismito muchas personas se estarán preguntando dónde pueden acceder a más información sobre tanto el medicamento como la vacuna. Si tiene alguna vía por donde que pueda facilitarle a la población. Por ahora, bueno, creo que es importante decir que Caribbean Farmacéutica es la empresa de la República Dominicana que va a representar estos productos. Sí. Y por la página web de la empresa y las redes que tendrá la empresa, sería la mejor forma rápida, oportuna de hacerlo. Igualmente lo pueden hacer a través de las redes sociales y de la página web del Centro de Inmunología Molecular. Es un poquito largo, pero fácil de aprender. Y Centro de Inmunología Molecular, les va a salir todas las redes. Ahí está toda los detalles de cada producto, incluso también las publicaciones, que son decenas de publicaciones. Claro, me imagino que tiene que haber mucha curiosidad. Doctora, y una ultimita pregunta que le quiero hacer. ¿Hacia dónde, porque veo que es mucho avance, hacia dónde, cuál es el siguiente paso luego de este medicamento y esta vacuna? Porque me imagino que tienen que tenerlo. ¿Qué sería su siguiente paso? Nosotros seguimos mucho la investigación en otras localizaciones que todavía son asignaturas pendientes. Entiendo. Asignaturas pendientes sobre todo para Latinoamérica. Sí. Y por ahí hay, bueno, no podemos hablar de sorpresa, pero podemos hablar de que los resultados van siendo resultados optimistas. Claro. Y toda vez que se terminen los estudios, pues ya lo mostraremos. Estamos hablando de que, por ejemplo, este monoclonal está evaluándose en 14 indicaciones distintas. Sí. Y las asignaturas pendientes para los países de Latinoamérica y países en desarrollo, por ejemplo, el cáncer cervicuterino. Es una de las que hay que apostar por un tratamiento que al menos mejore la calidad de vida de estos pacientes. Tenemos vacunas para las niñas, para prevenir el cáncer, pero nos hace falta también tratar el paciente que ya sufre la enfermedad y está en etapa avanzada. Exacto. Para cáncer de próstata puede ser también una indicación interesante. Por mencionar las que más nos llegan, ¿no? Así. Por ahí va. Sí, igual, siempre estamos en la apuesta de mejorar la forma de administración, porque como usted me ha escuchado, es una fase de inducción y después una fase de mantenimiento. Claro. Estamos pensando, pues bueno, las formulaciones también hay que hacerlas más amigables, más flexibles para mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes. Cuando los pacientes reciben como tipo vacuna, pues es mucho más fácil que tener que ir a la unidad de quimioterapia a aplicarse una infusión. Ese es en el caso de Nimotuzumab. En el caso de Symavax, la apuesta yo diría que es muchísimo más ambiciosa, porque Symavax, aunque también estamos pensando en mejorar esa formulación, cómo se pone, queremos probarla como prevención de la recaída. Y por ahí van las investigaciones también, investigaciones que hacemos también con el Robert Park y nosotros, es decir, al menos la prevención de la recaída de ese tumor de cáncer de pulmón. Entiendo. Y otra apuesta también, ya no es para cáncer, pero es una enfermedad también que constituye sin lugar a dudas una carga importante de salud, que son aquellos pacientes afectos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entiendo. No tiene un cáncer, pero también empeora su calidad de vida y puede llevarlo también a la muerte. Claro. Entonces, por ahí es la estrategia que nos permite la inmunoterapia, no solamente tratar el cáncer, se pueden tratar otras enfermedades de origen, es decir, de curso crónico, de inflamación crónica, y tiene esas potencialidades que podemos ir evaluando. Bueno, doctora, usted ha traído mucha luz en un camino que a veces los pacientes no encuentran tanta luz. La verdad que estamos muy agradecidos de tenerlo hoy, haberla tenido hoy en nuestro programa. Y esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Se despide una vez más Jessica Álvarez. Hasta un próximo encuentro.